Está. Ok, entonces estaba diciendo, vamos a ver un tema que se titula Regresa a casa arrepentido. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el Salmo 51 es un salmo de arrepentimiento. O sea, es un salmo de esos que fueron escritos para que tú y yo aprendamos a arrepentirnos. Esto es bien importante, hermanos. Todos los salmos fueron escritos para que tú y yo aprendamos a sentir de forma correcta. ¿Ok? De sentir de forma correcta. O sea, cuando tú lees los salmos, son las cosas que tú deberías de estar sintiendo, ¿sí? Pero sí, y si notan, nos enseña mucho acerca de cómo es que se siente de forma correcta entonces, ¿sí? Ahora, la idea de eso es entonces que lo que sea que siente David, que pueda ser lo que siento yo, ¿ok? Va a haber sus excepciones o sus casos donde pueda haber una duda, pero ese es como lo general en los salmos, ¿ok? Ahora, este nos enseña acerca de cómo sentirnos cuando nosotros hemos pecado, cuando hemos caído, cuando, en otras palabras, tú y yo necesitamos regresar a Dios, ¿sí? Es bien probable que tú y yo ya nos hemos separado de Dios, y si no, que en algún momento nos vamos a separar. Puede ser incluso que esa es la condición en la que te encuentras el día de hoy, que sabes que has caído, sabes que te has alejado del camino que Dios ha preparado para ti, y en ese momento que ya sabes que lo has ofendido, lo único que quieres hacer es o ocultarte debajo de una piedra y que no te vea él, o si ya conoces la idea del arrepentimiento, quieres regresar a él. ¿Ok? Y es probable que alguien no sabe cómo. Entonces, este salmo está para que aprendamos cómo realizarlo. ¿Ok? Vamos a comenzar con un pequeño contexto. El contexto de este salmo, si ustedes notan, aparecen las primeras palabras. Vamos a leerlo y para que se note, dice, Salmo 51, al músico principal. ¿Ok? Ahí esa parte, una breve explicación, nos está diciendo que esto estaba hecho para ser cantado por todas las personas de la congregación. Noten que ella nos dice algo. No hay ninguna persona dentro de la congregación que no requiera de arrepentimiento. El mismo día de hoy es probable que ya lo requieras. ¿Por qué? Porque aun si no has caído tan grande como David, aún así es probable que hayamos caído en algo. De hecho, es muy seguro que hemos caído en algo el día de hoy, ¿sí? Entonces, esta parte nos dice, tú y yo tenemos que tener este mismo canto, tenemos que tener este mismo sentir, en otras palabras, ¿va? Ahora sí, contexto. Dice, Salmo de David. Este salmo es uno de los pocos que nos sitúa más bien, no es uno de los pocos, más bien, es uno de los que nos sitúa su autor, ¿sí? Y es uno de los pocos que nos sitúa cuándo lo escribió David, porque muchos de los salmos de David no se sabe específicamente en qué momento fueron escritos, pero de este no hay duda. De este se nos dice, es un salmo de David cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. ¿Ok? Entonces ahí nos sitúa el contexto. ¿Cuándo lo escribió David? David lo escribió después de que se llegó a Betsabé. Recordemos la historia. David, que era el rey de Israel, David, que era una figura conocida por ser un guerrero y muy importante, un músico, un poeta de gran habilidad. David, que era conocido por ser, sobre todo esto, un hombre conforme al corazón de Dios, cayó en adulterio. Noten, era un hombre que tenía todo, se podría decir que era perfecto, porque tenía una verdadera relación con Dios y Dios lo amaba y él vivía para Dios, pero en ese hombre perfecto caía. Tú y yo somos como él, nunca vamos a alcanzar una perfección completa, ¿no? En la palabra se nos dice, si alguno dice que no tiene pecado, miente y hace Dios mentiroso. ¿Por qué? Porque tú y yo pecamos. Aunque querramos decir nosotros que el día de hoy no hemos hecho nada, es una mentira. Algún pensamiento no ha sido conforme a Dios. En algo lo has ignorado en tu día. En algo hemos estado nosotros odiando a una persona o no tratándola como deberíamos, ¿sí? Entonces, es muy probable que tú y yo no nos demos cuenta de nuestro propio pecado, pero está ahí, ¿sí? Aquí, a David lo que le falló fue que estando muy bien, es probable que se sintió muy seguro.
Y tú y yo no nos podemos llegar a sentir seguros nunca, porque después de la soberbia, después de la altivez de espíritu que viene, la caída. Entonces aquí es lo que pasó con David. Chequen Segunda de Samuel capítulo 11. Segunda de Samuel capítulo 11, versículo 2 al versículo 5, porque ahí aparece esta caída. Y vamos a leerlo. Es una historia muy directa, muy sencilla. Pues vamos a leerla, ¿va? Versículo 2 al versículo 5 de Segunda de Samuel 11. ¿Va? ¿Qué dice este pasaje? Dice, Segunda de Samuel 11, versículo 2, dice, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado que se estaba bañando una mujer, la cual era hermosa, muy hermosa. Noten, para David estaba sucediendo como un día normal, ¿no? Y entonces va y observa por la ventana y observa un objeto de tentación y dentro de su corazón va y crece algo que no debería. De tal forma que no solamente no se quita de verla, sino que va y pregunta por aquella mujer. Noten, dice el versículo 3, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Etem. Y noten la fuerza de su tentación, porque es tan fuerte que a pesar de que sabe que está mal el adulterio, a pesar de que sabe que está casada, ojo, porque ahí le dijeron es mujer de Urías, dice el versículo 4, envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Ok, noten, la verdad es que yo ya se los he dicho en varias ocasiones, ¿no? Mi, mi tono de voz, mi forma de hablar, no siempre funciona para este tipo de lecturas, si soy bien honesto, porque puedo ser muy monótono o simplemente no doy como para tristeza, como para ira, pero a este punto de lectura, eso es lo que sentirse. Debería sentirse tristeza, enorme tristeza. ¿Por qué? Porque estamos viendo nosotros a un rey que se suponía que tenía que ser como la cara de Dios para el pueblo, aquel que tenía que dirigirnos por el camino de Dios, y lo estamos viendo ahora irse por un camino completamente lejano y alejado, un camino satánico, porque está ignorando a Dios por completo. Estamos viendo nosotros a una mujer de un soldado fiel, porque se nota en los siguientes versículos que este soldado era un soldado fiel y está siendo engañado. Estamos observando nosotros, si ya recuerdan el resto de la historia, cómo es que David simplemente decide ignorar por completo que ha hecho un mal. Y entonces no solamente aquí se queda, sino que continúa cayendo todavía más abajo y más abajo y más abajo en pecado. Y les digo, es algo que ya nos debería causar ira, nos debería causar dolor. ¿Sí? Este salmo está situado para que tengamos nosotros esa ira y ese dolor, pero no solo del pecado de David, sino ahora de nuestro pecado, ¿no? Eso se los dije la última vez que di este salmo. Esta historia no es acerca de David, aunque sí, tiene a David como su personaje principal. Está hecha esta historia para que cuando tú y yo la leamos, pensemos en nosotros, no en David. ¿Sí? Pues aquí el punto de esto es, ok, si ya vimos nosotros que ha caído David, ahora pregunta, ¿cómo es que has caído tú? ¿Cómo es que he caído yo? Nosotros, ¿qué hemos hecho el día de hoy? ¿Por qué? Es muy probable que tengamos nosotros pecados que no hemos confesado y que simplemente estemos guardando o que estemos continuando como David continuó en ese camino y alejándonos de confesarlo a continuar simplemente defendiendo este mal camino, ¿no? Quizás tú dijiste una mentira el día de hoy y no ves tú el peso que tiene esa mentira. Quizás fuiste cruel con una persona que estaba en tu día. Quizás desobedeciste a tus padres
o a tu jefe lo ignoraste y no lo trataste como deberías. Quizás te rendiste a la presión de un grupo social para realizar una actividad como el chisme, que no deberías estar realizando. O quizás ignoraste a alguien que necesitaba ayuda. ¿Por qué? Porque tú pensabas que estabas ocupado y que no querías o que no querías involucrarte, ¿no? Y sobre todas esas cosas, les digo algo más. Estos pecados son relativamente pequeños al pecado que estaba abajo de todo esto. ¿Ok? Todos esos pecados, la mentira, el odio, el maltrato, no realizar lo que deberías, todos esos son pecados pequeños que abajo, en su interior, tienen otro pecado mayor. Vamos a verlo con David primero. ¿No? Primero con David. ¿Qué pasó cuando David fue confrontado? ¿Qué se le dijo? Noten. Dice, porque recuerden que el Salmo dice, es cuando el profeta Natán lo visitó. Entonces ahora nos tenemos que ir a esa parte, ¿no? Y ver cómo lo confrontó. ¿Qué le dijo? Le dijo el profeta Natán, el adulterio es el pecado más grande. O el asesinato, porque después terminó asesinando a Urias al enviarlo a la guerra. Es el pecado más grande. No, no le dijo eso. Le dijo otras palabras que deberían de pesarnos a ti y a mí más, por sobre todo esto. ¿Ok? Vamos a verlo. Dice Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 27. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 27. Nos dice, cuando pasó el luto, David mandó a traerla a su casa. O sea, David lo puso al frente de la batalla a Urias para que muriera. Muere, tiene éxito David. Ya parece como que está en un tiempo en el cual puede parecer que ya se embarazó de él y entonces la trae a su casa. Se la hace su mujer, da a luz un hijo. Entonces pasan meses y todo está muy tranquilo. ¿Sí? Todo está tranquilo en la vida de David. Parece que su pecado no llegó a nada, no hubo consecuencias, no hubo absolutamente nada. ¿Sí? Pero noten las siguientes palabras, que son las que deberían de resonar en nuestro interior. Dice, pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. Noten ahí, qué pesado, porque está diciéndonos, a los ojos de todo Israel no se dio a notar nada. A los ojos de David, él veía su pecado y lo veía como cualquier cosa, pero a los ojos de Dios, dice, estaba viendo a lo malo que había hecho y Dios estaba juzgando lo que estaba haciendo. Dios va y ve cada una de nuestras acciones y no importa si tú admites que son malas o no. Si son malas delante de Dios, Él está viendo así. ¿Sí? Por eso no vale la pena negarlo. O sea, no vale la pena intentar engañar a otros justificándonos o engañarnos a nosotros mismos justificándonos de nuestro pecado. Porque al único que haces daño es a ti. Finalmente Dios sabe lo que hiciste. Y entonces lo que hace Dios es que Dios va y envía a Natán, el profeta, para que hable de parte de él. Y lo visita Natán a David. Y entonces va y ¿qué hace Natán? Lo confronta. Aquí va las palabras que le dice. Segunda de Samuel, capítulo 12, ahora, 12, versículo 7 al versículo 9. ¿Qué le dice? Le dice, entonces dijo Natán a David, perdón, me estoy saltando una parte. Este, Cuando David es confrontado por Natán, Natán lo hace a través de una historia. ¿Ok? Entonces, primero va y le cuenta una, una parábola de un hombre rico y un hombre pobre. En esta parábola le dice que el hombre rico tenía muchas ovejas, mucho ganado, mientras que el hombre pobre tenía solo una pequeña oveja a la que amaba mucho. Y entonces, cuando llega un viajero a la casa del hombre rico, el hombre rico decide, para alimentar a este viajero, sacrificar una oveja, pero no una de las suyas, sino una del hombre pobre.
Entonces el hombre rico toma la única oveja, la oveja que amaba el hombre pobre, y la prepara para el viajero. Entonces ahí noten, ahí el punto de la historia era que David se diera cuenta del pecado que había cometido, para que se diera cuenta y reaccionara con ira, que reaccionara con enojo, ¿no? Porque había hecho algo mal este hombre rico. Este hombre rico había tomado lo que no era suyo, había mal agradecido todo lo que él tenía y había decidido tomarlo de alguien más, ¿sí? Lo que no le pertenecía. Y esta imagen, David claramente ve que es malo y reacciona y dice en ira, como de este hombre merece la muerte, ¿no? Ahora, esta idea es bien, bien importante. Ojo, cuando reacciona así, está reaccionando de forma correcta, pero noten lo fácil que era reaccionar así al ver el pecado de alguien más y no al ver el suyo. Porque ya saben cómo termina esta historia. Esta historia va y le dice Natán, tú eres aquel hombre. Este hombre rico que tomó lo que no era suyo es una representación de ti, ¿sí? Noten qué sencillo era ver el pecado de alguien más. Lo difícil era ver el propio. Eso nos pasa un buen también. Tú y yo tendemos a ver lo que hacen mal las demás personas y reaccionamos y entendemos claramente que están haciendo mal. Pero cuando es algo nuestro, es muy difícil. Salen justificaciones. Tú no sabías lo que estaba en mi corazón. Tú no sabías por qué lo hice, mis intenciones, ¿no? Quizás cometí un error, pero en mi interior estaba bien. Pues son palabras que nos solemos decir nosotros, ¿no? O no tenía ninguna otra alternativa como para tener como algo que diga, no es tan malo como parece, ¿no? Pero eso es algo terrible otra vez, autoengañarnos no es el camino, porque finalmente Dios sabe lo que hizo. Dice, fue malo a los ojos del Señor. ¿Se acuerdan? Fue malo a los ojos del Señor. Entonces no importaba cómo reaccionaba. Si no era lo que Dios veía, no importaba cualquier otra cosa que dijera de su propio pecado. ¿Ok? Entonces, Natán lo confronta y le dice el versículo 7. Ahora sí, segunda de Samuel 12, versículo 7. Le dice, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno, y además te di la casa de Israel y de Judá, y si eso fuera poco, te habría añadido mucho más. Aquí una pequeña pausa. Noten qué hace Dios, porque Dios va y le dice a David, nota, ¿ok? Nota, o sea, tú fuiste el que hizo ese pecado. ¿Por qué? Porque yo te hice rico, David. Tú tenías todo, ¿sí? Aquí para nosotros esa parte es, nota, si tú cometiste un pecado, nota que no te diste cuenta de todas las riquezas que tenías. Si tú cometiste un pecado, si tú ignoraste la voluntad de Dios, fue porque decidiste no estar consciente de todas las bendiciones que te ha dado Dios, no estar agradecido con todas las bendiciones que te ha dado Dios. Decidiste más bien ignorar todo y concentrarte en algo que no tenías. Y entonces fuiste y agarraste con tu pecado algo que no te pertenecía. Cuando tú y yo pecamos, lo que estamos haciendo es eso, agarrar algo que no nos pertenecía. Cualquier pecado, piensen en cualquier pecado, no te pertenecía realizar esas acciones, ¿sí? Si tú odiaste a alguien, por ejemplo, no te pertenecía a ti el tener esa emoción de odio. Lo que te pertenecía a ti, lo que tenías que hacer tú, era amar. Si tú chismeaste de alguien, no te pertenecía a ti estar dando esas palabras. Las palabras que te pertenecían eran las de bendición, las bondadosas. Cuando agarramos algo que no nos pertenece, estamos haciendo ese pecado. Y eso sucede cuando tú y yo no estamos agradecidos con las bendiciones de Dios. No sentimos que son lo suficiente. No siento que sea lo suficiente yo lo que tengo en la vida. Así que voy y envidio lo que tiene alguien más. Y voy y hablo mal de esa persona porque no tengo suficiente yo. No sé, eso es una ridiculez porque justo, más bien lo que deberíamos hacer es agradecer, ¿no?
Todo lo que tenemos es bendición de parte de Dios. Y Dios nos da y añade bendición sobre bendición, gracia sobre gracia. Todos los días tenemos más de parte de Él. Deberíamos más bien estar bien conscientes de eso. O sea, tenemos algo más de lo que el dinero puede comprar. El conocer a Dios, el estar con Jesucristo, el estar leyendo la palabra y entendiéndola. Tenemos más de lo que existe en todo este universo porque tenemos aquel a quien creó el universo. Entonces deberíamos estar agradecidos. ¿Sí? Ahora, entonces le dice eso, le dice, tú no estabas agradecido, tú no estabas consciente de todo lo que tenías y pecaste porque fuiste por algo que no te pertenecía. ¿Ok? Y ahora le estaba diciendo, aquí vienen las palabras ahora sí ya más pesadas, porque ya sé que estoy acumulando algunas, pero aquí vienen las más pesadas. ¿Ok? Dice el versículo 9. ¿Qué le preguntó? Le preguntó, ¿por qué pues adulteraste? O le preguntó, ¿por qué pues asesinaste? No, no le pregunta eso, porque el pecado más grande que cometió David en todo esto no fue el adulterio y no fue el asesinato. Había un pecado más grande que estaba atrás de todos estos. ¿Cuál era? ¿Por qué pues, dice el versículo 9, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Noten ahí coloca una jerarquía. El pecado más grande fue que tuviste en poco la palabra de Jehová. Seguido de eso, el pecado más grande fue que heriste a Urías Eteo, lo asesinaste. Seguido de eso, el pecado más grande fue que tuviste, tomaste a su mujer como tuya. ¿Sí? Eso está diciendo una jerarquía. Pero el primero siempre fue ¿cuál? Tuviste en poco a Jehová, tuviste en poco a Dios. Esa palabra, tuviste en poco, esa palabra significa literalmente despreciaste, despreciaste a Dios. ¿Sí? Despreciaste la palabra de Jehová. Entonces noten aquí cuál es la idea para nosotros. Nota, si tú y yo pecamos, nuestro mayor pecado no fue la mentira que realicé, no fue lo que no hice, no fue el odio que tuve, no fue el chisme, no fue, si llegamos a eso, fornicar, no fue cualquier cosa que tú realizaste. Todas esas fueron terribles, pésimas, pero lo que pasó detrás de todas esas es que en ese momento estabas despreciando a Dios y estabas odiando a Dios, ¿sí? Y tú y yo tenemos que entender eso, tenemos que comprender esa verdad, ¿sí? Si no comprendemos esa verdad, nunca vamos a poder decir las cosas que dice el Salmo 51, porque el Salmo 51 es de una persona quebrantada, es una persona que está en el suelo, es una persona que en otro salmo va y dice, mientras callé se envejecieron mis huesos y estuve en gemir todo el día. Esa expresión es, envejecieron mis huesos y estuve en gemir todo el día. Hacen referencia al dolor que sentía profundo por lo que había hecho. Estaba como si fuera un viejo, no se podía mover. Estaba como si estuviera en constante sufrimiento, estaba gimiendo. ¿Por qué? Porque el pecado es así de grande. Y les digo, no importa cuál pecado, porque todos tienen la misma raíz, la de estar des, no solo desobedeciendo a Dios, perdón, despreciando a Dios, despreciando a Dios. Entonces, aquí la idea con la que tenemos que comenzar es con esto. Lo que sucede de David, su contexto de este salmo, es que nos tiene que dejar a nosotros también como él, tirados. Cuando David va y observa que lo que dice Natán es cierto, él pecó en contra de Dios, ¿cómo responde? A ver si vamos a leer el resto del salmo, ¿va? Resto del salmo, Salmo 51, versículo 1. ¿Cuál es su respuesta? Quiero que noten ahí. Y pongan otra vez ese contexto. Les digo, mi voz no alcanza para esto, pero ese contexto de sufrimiento, de gemir, ese contexto de dolor profundo por lo que ha hecho, pongan eso y hagan como que es.
están escuchando lo de un actor perfecto, como que están escuchando en verdad de David. ¿Cómo reacciona él? Reacciona diciendo, versículo 1, ten piedad de mí, Dios. Ten piedad de mí. ¿Qué está diciendo? Yo sé que no merezco nada. Solo puedo hacer esto, acercarme y decirte, ten piedad de mí, Dios. Ten piedad de mí conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones y lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado porque yo reconozco mis rebeliones. Y el pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Vamos a quedarnos ahí, ¿ok? Sobre todo porque ya no tengo tiempo, casi. Pero noten las ideas que han estado creciendo, ¿ok? Y ahorita vamos a terminar con unas cuantas conclusiones. Noten las ideas que han estado creciendo, ¿ok? Lo primero que les estaba comentando era, ninguno de nosotros se escapa de esto. Todos hemos pecado, ¿sí? Todos hemos pecado el día de hoy. Ninguno se puede creer firme. ¿Por qué? Porque David estaba firme. David era el hombre perfecto y aún así cayó, ¿sí? Tú y yo también caemos. Nada nos separa de David en eso, ¿sí? Tú y yo, como David, vamos a caer de forma constante, ¿ok? Ahora, se fue la primera idea. A partir de esa idea, tenemos que observar nosotros qué es lo más grave de nuestro pecado. ¿Qué es lo más grave de nuestro pecado? Lo más grave es que despreciamos a Dios en ese pecado, ¿sí? Y tenemos que observar eso, ojo, porque el punto de esto es que tú y yo veamos como Dios, porque Dios lo ve así, y tú y yo seamos quebrantados, ¿ok? Veamos como Dios y seamos quebrantados. Les dije, veamos como Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra, fue malo a los ojos del Señor, ¿ok? Muchas personas tienden a excusarse porque dicen, en el momento de hoy estamos en la gracia, Dios solamente nos ve con amor. Tienen un punto, ¿ok? Pero no es un punto completo, porque Dios es tan complejo que puede al mismo tiempo observarnos con amor y nunca separarse de nosotros, y al mismo tiempo observar como malo lo que hacemos. Tú y yo quizás no podemos hacer esto del todo. Tú y yo cuando vemos a alguien con amor tendemos a disminuir sus males, pero Dios no. Dios ve las cosas como son. Y al mismo tiempo que te ve con amor, ve con odio lo que has hecho. Ve como malo lo que has hecho. Y por lo tanto, también a ti, en una forma, ¿sí? Esta continúa y va a continuar siempre el amor si estamos en Cristo, porque estamos en Cristo más bien, porque cuando te ve a ti, ve a Cristo, y a Cristo lo ve con amor, ¿sí? Pero esta es como ve tus acciones, como ve lo que en verdad está en tu corazón. Y se nos dice que Dios inspecciona de forma constante para juzgar a cada uno conforme a sus acciones. Está Jeremías 19, versículo 10, ¿no? Se nos dice también, Dios odia al pecado y al pecador, con palabras como, por ejemplo, el Salmo 5, que ahorita no me acuerdo del versículo específico, pero en el Salmo 5 pueden checarlo y aparece esta idea, ¿va? Ahora, entonces, tú y yo tenemos que aprender a ver como Dios ve, porque tenemos que ver nuestro pecado como lo que es, no excusándolo, no haciéndolo menos, y tenemos que verlo para verlo como es, para que finalmente seamos quebrantados, ¿ok? Y ser quebrantados no es algo malo. Ojo, cuando somos quebrantados por nuestro pecado, eso es algo bueno. ¿Por qué?
Porque nos dice en este versículo, en este capítulo, perdón, chequen el versículo, ¿cuál es el versículo? Denme unos segundos. Es que como ya me quedé sin tiempo, estoy saltándome cosas del bosquejo. Entonces, el versículo es el versículo 17. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Noten ahí, quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Para arrepentirse, el ingrediente esencial es tener un corazón contrito, un corazón humillado, ¿sí? Un corazón que está bien consciente, he hecho mal delante de Dios y tiene que estar roto, así como está roto aquí el corazón de David. Una vez que se observa ese corazón, pues la respuesta de Dios no es rechazarlo, no es despreciarlo, ¿sí? La respuesta de Dios es, doy la bienvenida. Yo soy fiel y justo para perdonar tus pecados y soy aquel que te puede limpiar de toda maldad. Eso es lo que hace con un corazón contrito. Si ve un corazón que está destruido, Dios va y lo restaura, va y lo une de vuelta, va y lo limpia, pero tiene que estar contrito, ¿sí? Tú y yo tenemos que aprender a hacer esto y no ceder a lo que dicen las personas, porque hay algunas personas que dicen, no, tu pecado nunca te tiene que tirar a ti. Tienen un punto otra vez, ahorita digo el punto, pero se ignora esta parte, o sea, de tal forma que se quita, como de, nunca tienes que ser quebrantado por tu pecado. No es cierto, sí tienes que ser quebrantado. Aquí está, ¿sí? Tienes que ser quebrantado de tal forma que duela, de tal forma que sientas ese dolor, ¿sí? Ahora, el punto que ellos tienen es que no tiene que ser un dolor que te destruya por completo, ¿no? Y la parte que tenemos que responder nosotros o tener en nuestra mente es, cuando es que suceda eso, que si nos rompe por completo, no estamos observando de forma correcta a Dios, ¿sí? Estamos observando quizás de forma correcta nuestro pecado, pero no estamos observando de forma correcta a Dios. Hay que ver los dos. Nuestro pecado lo tenemos que ver de tal forma que nos rompa, pero a Dios lo tenemos que ver de tal forma que sabemos que Él va y recibe con brazos abiertos. Y Él tiene misericordias nuevas cada mañana. Y Él va y agarra al pecador que se arrepiente de su pecado y lo limpia, y lo lava y lo continúa construyendo hasta que tiene a un hombre y a una mujer conforme a su corazón, que está de forma constante acercándose más a Dios. Y si en algún momento se aleja, se acerca otra vez a Dios. ¿Ok? Entonces, básicamente, esa tiene que ser nuestra enseñanza final. Por lo que tú y yo tenemos que tener un corazón contrito y, una última idea, un espíritu dependiente. Un espíritu dependiente. ¿Ok? Entonces, todos vamos a caer como cayó David. Tenemos que sentirlo como Dios lo ve. Tenemos que tener un corazón destruido por nuestro pecado. Y tenemos que tener un espíritu dependiente. ¿Ok? Es un espíritu dependiente. Es ese espíritu que sabe que después de que ha sucedido todo esto y ya no tiene ninguna respuesta en sí mismo, sabe que aún así puede depender de Dios. Y es lo que sucede con David. Noten lo que dice. Versículo 1, por ejemplo. Versículo 1. David pide ayuda a Dios. ¿Para qué? Para que lo perdone. Pide ayuda a Dios y le dice, ten piedad de mí. Está dependiendo de Dios y está diciendo, yo solo dependo de ti y de tu piedad, ¿sí? Yo solo dependo de tu misericordia. Yo solo dependo de ti para que, dice, borres mis transgresiones, mis rebeliones, dice el versículo 1.
David va y depende de Dios para que lo limpie. Va y le dice, versículo 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Versículo 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Noten que está dependiendo de Dios. Depende de Dios para que lo perdone. Depende de Dios para que lo limpie. Y depende de Dios para que regrese su alegría. ¿Sí? Noten aquí. Le dice el versículo 8, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sostente. Noten entonces, un espíritu dependiente va y se acerca a Dios para perdón, va y se acerca a Dios para limpieza, va y se acerca a Dios para alegría, ¿sí? Dependiendo de Dios. Si tú y yo no dependemos de Dios, ¿nos va a batir nuestro pecado? Claro que sí, porque no vas a recibir el perdón, no vas a recibir limpieza, no vas a recibir alegría, te vas a quedar ahí sumergido en tu pecado. La idea es, dependemos de Él y Él va y nos restaura por completo. Y tiene éxito, porque una vez que sucede el arrepentimiento, tú y yo podemos tener un gozo de vuelta, podemos tener alegría, podemos tener nosotros como si se nos regresara la vida, como si la salud regresara a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros que somos perdonados, porque Dios va y actúa con su espíritu para alegrarnos, para traernos paz, y por eso también nos arrepentimos. Tú y yo nos tenemos que arrepentir porque tenemos que ver las cosas como Dios, pedirle perdón porque Él merece eso y porque a través de eso va y se restaura nuestro ser y se recrea con alegría. Y podemos vivir ahora nosotros mejor. Si no nos arrepentimos, solo vamos a seguir bajando y cayendo y cayendo y cayendo, pero si nos arrepentimos, Dios nos restaura y podemos vivir el día de mañana para Él. ¿Va? Entonces hay que actuar de esta forma. David, toda esta forma. Después del arrepentimiento, se regresó la vitalidad de su vida y la vitalidad de su adoración. Y no sabemos cuántos salmos más escribió él y esos cantos de alegría y de adoración que tú y yo tenemos ahora. ¿Va? Pues hay que hacer eso, pero hay que arrepentirnos para llegar a eso. ¿Va? Entonces vamos a acercarnos en oración, hermanos, y si pueden, piensen en lo que han hecho. ¿Va? Si ha habido algún pecado que han cometido que saben, hay que